Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Bienvenidos a una nueva edición de Matices, este programa que viene a llenar en horas de la tarde un espacio en la radio costarricense para analizar temas duros. Duros le llamamos nosotros, son temas complejos, de difícil digestión, para definir los fenómenos y las tendencias que hay a nivel nacional e internacional. Se llama Matices precisamente porque en este programa exploramos los matices que hay respecto a un tema en particular. Dice Stuart Marín hace 10 segundos en Twitter, esperando el tema de hoy con que nos sorprenderá Matices. Bueno, ya los voy ya les voy a contar, igual que Braulio Misión, que dice a ver qué nos depara hoy Matices, que hasta hoy no defrauda, gracias. Braulio, les recuerdo que estamos en vivo en 93.5 en FM, estamos en vivo en www.monumental.co.cr para cualquier parte del mundo. El programa lo pueden observar en diferido esta noche a partir de las 8:30 en Canal 2, la imagen de la radio, y pueden comentarnos, plantearnos sus preguntas en tiempo real a través de nuestras redes sociales, @monumentalcr en Twitter y Noticias Monumental en Facebook. El tema que traemos hoy sobre la mesa de Matices es la comunicación de la administración Solís Rivera. Hoy tenemos invitados de lujo en esta mesa, un protagonista de este tema en particular, dos analistas que se los presentaré luego de escuchar el boceto, que es el estado de situación que nos hace nuestra productora Isel Martínez antes de arrancar. Así es que vamos con el boceto, regresamos para entrar en materia ya con una conversación hoy entretenida sobre la estrategia de comunicación en la administración de don Guillermo Solís. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. En un principio, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, informó que no nombraría a un ministro de comunicación, una decisión que para muchos fue acertada, mientras que otros señalaron la importancia de que una persona se encargue del manejo estratégico de los flujos de comunicación en el gobierno. No obstante, la semana anterior asignó al periodista Boris Ramírez como director de comunicación. El periodista tiene 50 años de edad y 26 de experiencia en prensa escrita, radio y televisión. También se ha desempeñado como profesor universitario. Con la asignación de Ramírez, se evidencia la importancia para los gobiernos por tener a alguien encargado en la comunicación estratégica. Recordemos que al inicio de su gobierno, la presidenta Laura Chinchilla tomó la decisión de no nombrar a un ministro de comunicación, como sí lo había hecho el presidente Óscar Arias. No obstante, la anterior mandataria tomó la decisión de hacer el nombramiento un año después de la toma de poder. En este caso, ¿cuál debería ser la estrategia de comunicación en el gobierno? Hoy, en Matices, le damos algunos tonos del tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. 2:07 Voy a presentarles ahora sí a nuestros invitados. Está con nosotros don Boris Ramírez, director de comunicación de la administración Solís Rivera. Boris, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y buenas tardes a la audiencia de Matices aquí en Monumental. Ahora que venía para acá recordaba yo, mi primer programa de radio fue en Monumental. Ajá. Hace mucho tiempo, se llamaba Confrontación, lo tenía a la 1:00 p.m. Y ahora que estabas diciendo que recuperar los temas de peso, de entorno, de contexto en la hora de la tarde es tan necesario, como debemos nosotros los costarricenses seguir impulsando, ¿verdad? Y los medios de comunicación seguir impulsando todo este tipo de espacios que nos permita realmente conectar con muchos sectores de la ciudadanía en temas que les interesan. Así que yo feliz de estar aquí, Randall. Muchas gracias. Un día de esos, ahora que lo traes a colación, un día de esos estaba haciendo un repaso en la historia de la radio, porque este año cumple 85 años, entonces bueno, estamos planeando a ver qué hacemos para el aniversario.
Y han pasado figuras de muchísimo peso, incluyéndote, Boris, pero mucha gente que fue profesora mía ya en carrera, pero además gente que admiro muchísimo, han pasado por estos micrófonos. Sí, yo recuerdo a Álvaro Villalobos, Adriana Núñez, a Marielo Gutiérrez, Tomás Zamora, que está en Tomás estuvo por acá. ADN, hay mucha gente, Iris Zamora. Iris estuvo por acá también. Y además ha sido 85 años, lo que demuestra es que Monumental es un sello en la libertad de expresión del país, y por supuesto que nosotros desde el gobierno lo que queremos es respetar absolutamente, fomentar sin duda alguna la libertad de expresión y el acceso a la información que debe tener como derecho todo ciudadano. Dice Stuart Marín: con don Boris hoy matices, me sacó el menudo, solo le daba la vuelta Monumental de 8 a 9. Bueno, gracias, Stuart. Y está con nosotros también don Sergio Araya de Conrad Adenauer. Sergio, ¿qué tal? Analista de Noticias Monumental. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, Boris, compañeras que están por acá y amigas y amigos que tienen la gentileza de escucharnos. Efectivamente es un honor poder en este espacio compartir sobre un tema de tanta envergadura y que, como lo hemos estado observando en los primeros días de la administración, evidenciaba la necesidad de esa figura que venga a articular ese esfuerzo de comunicación que es tan importante, porque la comunicación es fundamental en cualquier proceso humano. Aquí hay especialistas que pueden dar mejor fe de ello que yo, pero en el tema político indiscutiblemente y en una democracia es vital. Así que enhorabuena que don Boris esté al frente de esa dirección, y sabemos que su excelencia y su rigurosidad se van a ver muy pronto ya en esa política comunicacional que esta administración, reitero, estaba adoleciendo. Y gracias, Sergio. También está con nosotros doña Gina Cibaja, ya la voy a adoptar también oficialmente, analista de Noticias Monumental, especialista en comunicación política. Gina, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí, por supuesto, compartiendo con todas las personas que escuchan a esta hora análisis, información, un poco de conocimiento que podamos producir desde la academia, y que para mí siempre es un gusto compartir estos espacios porque es como ampliar el aula universitaria, digámoslo de esta manera. Y para esta ocasión, pues obviamente es también un placer poder discutir sobre este tema que me parece que es fundamental, los procesos de comunicación del gobierno, que Boris tiene el gusto de encabezar y que vamos a ver, deseándole todo lo mejor y que sabemos que lo va a hacer muy bien, porque además de los procesos de comunicación institucional, hay un asunto de fondo que es la intencionalidad que hay en esto, ¿no? Que tiene que ver con transparencia, que tiene que ver con una promesa que hizo el gobierno del PAC y que tiene un gran compromiso y ha generado una gran expectativa, y yo creo que es una tarea bastante ardua, pero es una tarea muy interesante de analizar también desde el otro lado, digámoslo así, desde la academia. Dice el Choclo en Twitter: ¿cómo va a ser posible que Boris tenga 50 años? Yo escuchaba el programa y juraba que tenía 30 años. Que eso nos sorprendió a todos aquí también. Sí, aquí, fuimos los primeros sorprendidos. Yo no me puedo sonrojar porque soy bastante moreno. Primero, Randall, de veras, qué bien que rescaté esa Gina Cibaja. Gina tenía tiempos de no verla y rescatarla como una fina analista. Sí, muchas gracias. Ahora sí. Los piropos son para vos, no para mí. Muchas gracias. Y a Sergio jamás tendré cómo agradecerle, porque Sergio me pidió una vez que le hiciera un trabajo para la Fundación Conrad Adenauer, que se presentó en el Colegio de Periodistas, de un diagnóstico de la industria periodística. Entonces me tomé el tiempo para hacer una reflexión muy interesante que me sirve mucho ahora, Sergio, porque la ha ido alimentando con el paso del tiempo para poder medir cuál es este momento comunicacional, pero visto desde los medios de comunicación, los enormes desafíos que tienen los medios de comunicación, y además cómo desde esta perspectiva uno puede también establecer que la ciudadanía también tiene enormes desafíos comunicacionales que hay que atenderlos acompañados de la estructura de los medios de comunicación, pero buscando otros mecanismos. Boris, la semana pasada hicimos un programa 2 días antes de que se anunciara tu nombramiento, que estuvo Sergio aquí como uno de los analistas, y la pregunta general era simbolismo o populismo, las primeras 3 semanas de Luis Guillermo Solís. Y ahí analizamos algunos elementos de comunicación, de si era necesario alguien que articulara la comunicación, y estudiamos algunos elementos en particular, algunos hechos en particular. Uno de esos, que los dos, tanto Sergio como Argentina, que estaba aquí, Argentina Artavia,
dijeron que había sido una falla en comunicación el tema del anuncio de Mariano Figueres, no el anuncio per se, sino la forma en que se anunció esto, también de alguna forma la primera salida a saludar a los vecinos, digamos, en la coyuntura en que fue, y esto le daba a Sergio y a Argentina el argumento para decir que era necesario alguien que articulara estos procesos de comunicación. ¿Era necesario a esta altura, a tu criterio, alguien que articulara el proceso de comunicación de Guillermo Solís y su administración? Bueno, claro que sí, y diciéndolo yo ahora diría de ahí, era que estaba yo esperando decirlo porque yo fui el designado. Obviamente para mí esto fue una enorme sorpresa, cuando me hicieron el ofrecimiento. Lo pensé bastante, lo analicé, lo consulté con mi familia, lo consulté con gente de mi más cercana confianza, y al final tomé la decisión de aceptar, porque yo creo que nosotros le debemos al país mucho de lo que nos ha dado, y cuando uno hace el mapeo de cómo estamos comunicacionalmente los costarricenses, estamos viviendo en una época de mucho ruido, así es, de mucha congestión, pero además también de mucha desconfianza, de mucho prejuicio, y en el fondo lo que estamos haciendo es un enorme daño a nuestra convivencia, al sistema democrático, y entonces a partir de eso asumí la responsabilidad. Que las primeras acciones del señor presidente hayan sido percibidas como populistas, ¿verdad?, o apresuradas, podrían ser y podría analizarse así, pero lo que no debemos perder de vista es que la promesa fundamental es que este gobierno quiere una nueva forma de gobernar, y entonces si quiere una nueva forma de gobernar debe tener una nueva forma de comunicar, ¿verdad? La transparencia, la rendición de cuentas deben ser aspectos concretos, no puede ser pura retórica, ¿verdad? Y eso lo he discutido con don Luis Guillermo Solís estos días que hemos conversado, porque necesitamos tener una directriz muy clara desde el gobierno de la República, que la comunicación tiene que ser un factor fundamental para potenciar esa transparencia y esa rendición de cuentas, como lo apuntaba muy bien Gina y Sergio. Y entonces, por ahí es donde vamos. Ahora estamos delineando, estamos tratando de terminar de establecer una estrategia que nos permita crear un sistema integrado de gestión, producción y difusión de información, que nos permita conectar gobierno, medios de comunicación y sociedad civil, ¿verdad?, con las particularidades que cada uno de estos tiene, porque el tratamiento que tenemos que darle a los medios de comunicación será siempre el mismo, de una gran apertura, pero ¿cómo estamos atendiendo comunicacionalmente a otros sectores? ¿Cómo estamos nosotros haciéndole llegar información a muchas personas que no necesariamente están siendo informadas por los medios de comunicación? Yo le decía al señor presidente que el día que nosotros, con el esfuerzo del equipo que estoy conformando, logremos llegar a nuestras comunidades indígenas en su idioma, respetando su idioma, y dándole una rendición de cuentas de lo que se hace en el gobierno con los dineros públicos, y que ellos puedan tener acceso por cualquier plataforma de comunicación, habríamos logrado el objetivo, porque el proceso nos habría llevado de una manera muy sistémica a llegar a una cosa como estas. Y ese es el compromiso que yo he asumido con el país, que he asumido con el gobierno y el equipo de don Luis Guillermo Solís. Decía la semana pasada Sergio que el simbolismo no es malo ni estorba siquiera, pero tiene que ir acompañado de acciones concretas, porque si no se convierte el simbolismo en populismo. Bajo esta estrategia que empieza a dibujarnos don Boris, Sergio, ¿crees vos que será posible ir marcando ese simbolismo de acciones en concreto? Sí, indiscutiblemente eso es fundamental, y me parece que, bueno, está en el esbozo, como lo acaba de señalar don Boris, pero es importante entender eso, que la comunicación es un sistema, además de doble vía, donde tiene que haber una interacción entre el emisor del mensaje y el receptor, de manera que ese mensaje finalmente sea fruto de las percepciones de ambas vías. Yo visualizo, y me parece extraordinario el tema, de que esas acciones que probablemente todas las administraciones hacen, porque no es que las administraciones, aunque la gente crea que no es así, bien lo señalaba Boris, estamos en un ambiente muy peligroso, de una tremenda desconfianza y de una tremenda falta de credibilidad hacia el marco institucional y hacia quienes lo gerencian, quienes lo operan. Evidentemente todas las administraciones hacen cosas, el problema no es ese, el problema es que los destinatarios de esas políticas públicas, de esas acciones, de esas propuestas, finalmente no las perciben ni como suyas
ni que les están impactando en lo más mínimo. Y solamente ven aquellas que los medios de comunicación per se se encargan de visibilizar, que normalmente, por una lógica de ustedes distinta, van a ser siempre las que tienen un signo negativo, ¿verdad? O sea, ahora viene un incremento del combustible y por supuesto eso es noticia de primera plana y tiene que serlo porque es parte de la lógica con la que ustedes se desenvuelven. Pero entonces al imaginario social le va quedando la idea de que la administración pública no hace nada y lo poquito que hace es todo malo y en contra de los intereses de la ciudadanía. Entonces, sí me parece que es importante establecer ese sistema y en esa doble vía me parece importantísimo que no solamente haya esa visibilización de las acciones, que también ahí yo he escuchado a don Boris y me parece muy atinado, no es publicidad, no es propaganda de gobierno, porque yo creo además, por una cuestión de principios, que todas las acciones que hace la administración pública las hace con fondos de todos y todas, así que no es una cuestión para granjearse méritos que no nos corresponden o que no les corresponden a los que están en la administración, pero me parece que sí es importante informar, pero más que simplemente dar un listado de las cuestiones concretas que se han hecho, es poder verificar qué grado de aceptación han tenido esas cosas en la ciudadanía y verdaderamente si la ciudadanía las ha, vamos a ver, interiorizado como que son para ellos y además, que me parece para el gobierno es muy útil, medir el impacto que han tenido en esos destinatarios. Es decir, de repente, si aquella persona en la comunidad indígena siente que todas esas políticas públicas que desde un escritorio aquí en San José se han trazado, ni siquiera las conoce, no solamente porque no se las han informado, sino porque en lo concreto no está sintiendo el resultado de las mismas, ahí hay un tremendo desafío que la comunicación tiene que subsanar. Por supuesto, la comunicación es un componente, ¿verdad? O sea, si no hay hechos concretos, no hay nada que comunicar. Así es. Pero es muy importante, obviamente, que vaya de la mano, porque al final la comunicación per se, si no está acompañada, como yo lo dije hoy, 8 de acciones concretas, es una mampara que tarde o temprano la gente comienza a darse cuenta que detrás de eso no hay absolutamente nada y entonces se revierte el propósito con el cual se está desarrollando la política de comunicación. ¿Gina? Bueno, me parece que lo que han dicho tanto Boris como Sergio tiene totalmente lógica, pero yo quería agregar un elemento más y es que lo que Sergio acaba de insinuar en este momento, que si no hay actos o hechos concretos que en materia de comunicación se traducen en información de calidad, y recuerdo que en algún momento lo discutimos también en este programa que estuvo Carlos Roversi y yo estuvimos discutiendo sobre la necesidad o no para este nuevo gobierno de tener una figura que tenga acceso a la información de la toma de decisiones que se toman ahí en el seno del Consejo de Gobierno para poder tener material o información de calidad, que es la moneda de cambio en este momento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si tenemos información de calidad, bajo criterios de transparencia y criterios de rendición de cuentas y de impacto de cómo recibe esa información la ciudadanía, pues entonces se puede conjugar un sistema o un proceso de comunicación política institucional que debe ser permanente, que debe tener, bueno, Boris sabe más de eso que yo, pero sí creo que el desafío, que también lo comentamos en uno de los programas aquí en Matices, fue decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esas políticas públicas que son macro, que son amplias, que abarcan sectores muy amplios, conocer cómo lo perciben o cómo le llega a la ciudadanía común y corriente, como todos nosotros de a pie, ¿no? O los que andamos en las calles y demás y que no estamos en esos procesos, ¿verdad? Porque si nos quedamos en la explicación más técnica o más política, puede ser que esto sea percibido con gran desconfianza. Que diga, esto es es un truco, digámoslo así, o es parte de la publicidad o de la promoción que hace un gobierno de sus actos, ¿verdad? Lo que sí es indiscutible también es la atención, porque la atención con los medios de comunicación masivos. ¿Por qué? Porque la visibilidad de las acciones de un gobierno pasan necesariamente por los medios de comunicación, ¿verdad? Ahora tenemos la gran ventaja de que existen las redes sociales en internet y demás medios, pero esto es todavía muy limitado. Esto sería la ciudadanía, solamente la ciudadanía conectada, ¿verdad? El resto, la ciudadanía, los grupos masivos, pasan por los medios de comunicación. Entonces, y si los medios de comunicación tienen como bandera principal los news, que decía una vez Randall, ¿verdad? O sea, la novedad, lo novedoso, que por lo general no es lo positivo, ni lo que nos llega bien, digamos, que es su tarea, pues entonces de aquí la visibilidad de la gestión gubernamental se complica, sí, ¿verdad? Claro, sí. A mí, hablando de ese programa con el exministro Roversi y con Gina, porque justamente Gina dio en el clavo en lo que iba a plantearle a Boris ahora. Fue una conversación entretenida porque con diferente tesis a la del entonces ministro Roversi, yo le decía que a veces yo sentía que el gobierno anterior
pretendía que fuéramos una caja de difusión y que en español no se entiende la alegoría, por eso la voy a hacer en inglés, pero news, noticia, significa algo nuevo, es decir, algo que quiebra la normalidad. Y si un gobierno dice, yo voy a darle 214,000 casas a las familias de Parrita, y le da las 214,000 casas al gobierno, a la gente de Parrita, ahí no hay noticia, es lo que prometió y lo cumplió, no hay ningún quiebre de la realidad. Y que a mí a veces me parecía que lo que querían era difundir buenas informaciones cuando, por lo menos desde aquí lo veo yo, el reto principal de Boris es que en las informaciones de los medios de comunicación siempre esté presente, por ejemplo, la versión del gobierno sobre tal cosa, que no se desvirtúen las declaraciones de los funcionarios de gobierno y no necesariamente estar cuidando los enfoques que le da cada medio de comunicación, Boris. Sí, yo en primer lugar no pretendo establecer una campaña de noticias positivas. No, eso no es. No va a haber noticias siempre, o la noticia, eso no va a haber. No, es información de utilidad, información necesaria, información que refuerce la explicación de los entornos que necesitamos los costarricenses. Hay que entender que todo proceso tiene enormes complejidades, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos con los medios de comunicación por la dinámica y la estructura propia de los medios, esa dinámica y esa estructura se tiene que respetar, ¿verdad? Yo no voy a venir aquí a evangelizar de qué manera Randall tiene que hacer los enfoques de la información gubernamental. Lo que sí tengo que es proteger el balance, como Randall lo está muy bien explicando, de esa información, los contrapesos que tienen que haber de esa información, si hay o no acceso a los funcionarios públicos, si hay o no respuesta de las preguntas que está haciendo el medio o la ciudadanía a través de los medios. Eso sí es un trabajo, ¿verdad?, puntilloso y de bisturí que hay que hacer. Esta es la primera vez que el Partido Acción Ciudadana es gobierno. Hay gente que está muy nueva, hay gente que no tiene mucho conocimiento del manejo de los medios de comunicación. Eso es parte de mis labores iniciales, empezar a conectar, ¿verdad?, qué es lo que ellos deben entender como los requerimientos de los medios de comunicación, la importancia, que eso lo entiende muy bien el presidente de la República, porque ha sido una persona que ha sido muy mediática, claro, ¿verdad? Y que estuvo durante mucho tiempo a disposición de todos los medios para ser un analista. Entonces eso lo tiene muy claro. Y él sabe que esa disposición tiene que darse, y ahora con mucho más razón, con la responsabilidad del gobierno y su compromiso de transparencia y rendición de cuentas, ¿verdad? Pero yo tengo planeado, ¿verdad?, y es parte de mi propuesta, de mi apuesta, de la misión y de la comisión que he recibido, es: nosotros tenemos que buscar también en todas las posibilidades, escarbar en todas las posibilidades que hay de mecanismos de comunicación para llegarle también a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los medios no son suficientes, son una caja de resonancia importantísima, son generadores de opinión, nos permiten medir por dónde va parte de la opinión pública, pero hay muchos otros sectores que no necesariamente están siendo atendidos informativamente. Y cuando estamos hablando de eso, tampoco quiero que la gente crea que es solo a través de las plataformas digitales, ¿verdad? Están los mecanismos que nos dan todas las herramientas de la comunicación, desde las relaciones públicas, desde la publicidad, desde el periodismo, desde la producción, y ahora adicionándose a la enorme capacidad que tienen las plataformas digitales, incluso para maximizar los recursos y la producción de materiales y de difusión de ellos mismos. Entonces, eso es muy importante. Yo, que tengo los miércoles restricción vehicular, cuando vengo en bus, bueno, ahora, dicho sea de paso, cuando venía en bus, ahora no es que no pueda andar en bus, los días que tenga que andar en bus, lo haré. Pero me llamaba poderosamente la atención ver a todas las personas conectadas, porque ahora los teléfonos inteligentes y la oferta que hay, todos son con sistemas que permiten recibir información. Entonces, ahora que Gina hablaba de la sociedad conectada, 6 millones de aparatos hay en el país. El doble de la población. El doble de la población, casi un poco menos del doble de la población. Y ahí está recibiendo la gente información. ¿Cuáles son esos contenidos? ¿Verdad? Porque aquí lo importante son los contenidos, y los contenidos no se pueden forzar, como muy bien lo decía Sergio, ¿verdad? Porque tomar fotos todos los días y decir cualquier cosa es muy fácil. Exactamente. Pero esa imagen, porque además nos estamos convirtiendo en una sociedad muy visual.
Sí. Nos estamos convirtiendo en una sociedad que cada vez requiere de contenidos más elaborados, pero además tenemos una población joven, ¿verdad?, con mucha conectividad, es así, con mucha conectividad, y también ellos tienen que ser receptores de la información gubernamental. Y perdón, quiero nada más agregar una cosita. Estamos muy puntual, conversando libremente. que además de que esta sociedad se está digitalizando, tiene una gran cantidad de información, que mucha puede ser ruido y otra puede ser información de calidad. También hay que decir que estamos asistiendo a una transformación de cultura política en la sociedad costarricense, ¿verdad? La gente está aprendiendo a filtrar información, la gente está aprendiendo a verificar información por su propia cuenta, sin ser periodistas, sin ser profesionales, simplemente como, ¿verdad? Hay redes y hay redes de contactos que permiten verificar información, que permiten conocer qué es lo que está pasando, ¿verdad? Como una forma de contrapeso de lo que te dicen de manera unidireccional los medios, por ejemplo. A escuchar análisis antes de tomar decisiones. Es correcto, pero en esta elección que pasó, eso es una de las grandes lecciones, ¿verdad? Sí. No necesariamente se toman decisiones, aunque sea a nivel electoral, de manera irracional, ¿verdad? Tal vez la racionalidad de la que pensamos es una racionalidad única, no, es que hay racionalidades de por qué la gente vota por una y otra, no es que la cosa es solamente apasionada porque me encantó, ¿verdad? Hay ciertas racionalidades que están operando ahí que son reflejo de una cultura política madura, creo yo, y esas nuevas generaciones están teniendo una visión política madura, aunque tal vez no estén involucrados en política directamente. Sí, aunque no crean que lo están haciendo. Exactamente. Bueno, o que tal vez no lo sienten como eso, no o que se digan son apolíticos, pero que hacen seguimiento de las decisiones políticas. Y lo que están haciendo es acción política. Exactamente. ¿Verdad? Exigiendo información en ese proceso de verificación, en ese proceso de difusión dentro de sus redes. O de formar criterio. De averiguar en diferentes partes de cómo construyo criterio respecto a un tema como la diversidad, cómo construyo criterio respecto a un tema de derechos sexuales reproductivos, cómo construyo criterio, ¿verdad? Si soy católica o soy evangélica y tengo ciertos principios religiosos que están a contrapelo de lo que me dicen, entonces busco formar criterio a través de diferentes medios, ¿no? Y eso me parece que es una estrategia que tienen en este momento sobre todo los grupos jóvenes conectados, porque hay que decirlo, es gente que tiene que estar conectada para poder acceder a esta información de contrapeso. No, y existe además en ese cambio de cultura política que estamos observando, un deseo de conocer lo que hablábamos en otro momento, era lo que antes nos llamaban, era la famosa caja negra de la administración o de cómo funcionan las cosas en general, y en este caso de la administración pública, es decir, ya a la gente no le interesa únicamente el producto final y decir, bueno, la política pública es esta y esta, sino que quieren hurgar en saber cómo se gestó, quiénes están detrás de eso. La gente comienza a percibir que las políticas, cómo se construyen las políticas públicas, tal vez no en una visión muy racional, muy teórica, pero sí van percibiendo, mire, tal cosa se construye porque hay ciertos sectores que ejercen cierta presión, a qué intereses responden esos sectores, y la gente comienza en esa verificación y ese contraste que dice muy bien Gina, a no solamente crear criterios sobre el contenido, sino sobre cuáles son los intereses y los actores que están detrás. Y esto de alguna forma obliga a los que tienen además el portaestandarte de ser los transmisores de la información oficial a tener claro de que la gente no va solamente a comprar un producto per se, sino que van a estar esperando con un cierto margen ahí de malicia indígena, si tal política está o no está respondiendo a ciertos colectivos específicos, y eso es muy importante que se pueda decir con toda transparencia, como lo ha dicho el presidente, y se pueda especificar, bueno, tales cosas van a beneficiar a tales en detrimento de otros, o eventualmente pueden necesariamente tener que ser compensados con estas otras medidas que van a favorecer a aquellos que con estas primeras se van a ver afectados. Es decir, es una cuestión de que estamos en un mundo mucho más complejo desde el punto de vista de la gestión política, de la comunicación política, y que además tiene esa variada gama de plataformas de comunicación, que en esto yo quería agregar, y bien lo dijo Boris, no se trata de saturar. Es decir, ahora existe la idea, todos, incluido yo lo hago, de que subimos un montón de fotos y de cositas y de que estoy haciendo esto y haciendo lo otro, pero en una esfera de lo público a veces eso más bien puede ser cansino, porque primero son cosas que banaliza de alguna manera. Pero serio, vos no sos de los que pone pensando en subir algo en Facebook, ¿verdad? No, eso sí, no. Eso no llego a ese. Sergio, por eso te digo que no tendré cómo agradecerte cuando me invitaste a que hiciera esa presentación ahí en el Colegio de Periodistas, porque he seguido estudiando sobre el tema. Claro. Hay un estudio interesantísimo de Cisco
¿verdad? Muy reciente, del año 2013, que dice que en un minuto en la red pasan 204 millones de correos, 16 millones de descargas de películas, ¿verdad? Y ahí la infinidad de datos, y conforme va creciendo esta conectividad, van creciendo también lo que se va transmitiendo en esa autopista. Entonces, meterse en esa autopista es bastante complicado, y entonces hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Así es. Claro, porque sobre todo hay algunos elementos, Boris decía, no es solo exclusivo de las redes digitales, pero yo quiero detenerme un momento en las redes sociales, en internet. A mí como periodista, el elemento más claro de que nosotros habíamos desaparecido los medios de comunicación como la única caja de resonancia que le decía a la gente que es importante, fue la muerte de Osama Bin Laden. El 1 de mayo de 2011, cuando se murió Osama Bin Laden, el mundo no se dio cuenta porque Barack Obama salió a decir que se murió Bin Laden y después dijo God bless America y todo el discurso. Se dio cuenta porque había un tipo viendo el helicóptero donde estaba bombardeando la casa en Islamabad, escribiendo en Twitter, hay un Black Hawk sobre tal casa, y ahí empezó. Tanto que los titulares una hora antes era Obama anunciará muerte de Bin Laden dentro de una hora, que digamos que es toda una contradicción de las exclusivas y las primicias. ¿Cuál va a ser la estrategia en redes sociales en la que Boris fue muy fuerte, Luis Guillermo Solís? Ayer estábamos revisando un estudio que hicimos 2 días antes de las elecciones. El apoyo en redes nos da 80-20. Era casi más exacto que las encuestas. Sí. ¿Cómo van a hacer para una persona que estuvo tan presente en redes sociales seguir con una buena estrategia en redes sociales? Claro, lo que pasa es que ahora no es solo una persona, ¿no? Ahora es un equipo de gobierno. Sí, pero es un gobierno. Estamos de acuerdo, pero gobierno, la cuenta es Luis Guillermo. Sí. La cuenta es él. Claro. Aunque todos entendemos que no pasen pegado al teléfono. Sí, y claro, y hay que administrar muy bien la figura, ¿verdad? Porque de ahí hay que seguir conservando las características del candidato, ¿verdad? Las características comunicacionales del candidato, ¿verdad? Que fueron muy fuertes y que siguen siendo muy fuertes, pero hay que atemperarlas con la figura hoy del presidente de la República, ¿verdad? Entonces, ese es un equilibrio que estamos nosotros sopesando, que estamos definiendo, pero así, claramente, nosotros tenemos un presidente que comunicacionalmente es muy empático y es muy atractivo, que es el propio caudal, el capital más importante que tiene en este momento la administración. Pero claro, la figura de él y las obligaciones y las decisiones que tiene que tomar como gobernante hacen que ese capital se vaya disminuyendo, se vaya manteniendo, o que pueda aumentar, ¿verdad? Pero lo más previsible es que pueda ir bajando, porque entonces ya es muy diferente. Entonces tenemos Randall, no es que no quiera revelar qué es lo que vamos a hacer, es que tenemos que terminar de afinarlo, obviamente, y cuando esté listo. Estabas adelantando a que te repreguntara. Sí, claro, porque ya yo sé. Ya sabes, ¿verdad? Dónde venía. Sí, yo sé de dónde vengo. El gallo viejo ¿dónde estoy? Mata, dice, sí, entonces no es que no quiero revelar, es sí. que estamos terminando de afinar, porque ahora es muy diferente. Ya no es sobre el peso solo de una persona. Boris, en cuestión de estilo, que podría parecer light, pero en realidad en la vida todo es comunicación desde que nacemos. Cuando uno ve las cuentas en redes sociales de Cristina Fernández, ¿verdad? Y uno dice, no, esta señora escribe cuando le da chicha sola en el cuarto y está escribiendo contra todo mundo. O a Peña Nieto, que no, usted dice, no, tiene un equipo atrás que le dice, usted nunca escriba, solo cuando nosotros le decimos y escribe lo que... En temas de estilo, sin arriesgar todo lo que vas a hacer, ¿cuál va a ser el estilo? ¿Cercano a la gente, más formal? ¿Algo? Una mezcla, porque a él le gusta ser cercano a los costarricenses. Nosotros no podemos olvidar que nosotros somos un pueblo que nos hemos sentido golpeados, que nos hemos sentido alejados, que nos hemos sentido maltratados, y no quiero personalizar ni hacer comparaciones con nadie porque no es mi estilo. ¿Sí? Pero el costarricense también es una persona muy llana. Nosotros tenemos una idiosincrasia que nos hace ser más cercanos. A nosotros nos gusta vernos a la cara, a nosotros nos gusta saludarnos, a nosotros nos gusta sentarnos a tomar un café. Nosotros no somos un pueblo, dichosamente, ¿verdad? Porque recuerdo mucho un estudio que hizo Iván Jiménez, que se llama Costarricense por Dicha, ¿verdad? En la cual parte de la sustancia identitaria del costarricense es que somos iguales.
¿verdad? Y eso hay igualiticos. Igualiticos. Que nos ¿verdad? creemos. Que nos creemos. O sea, que nos creemos igualiticos. Sí, que no es tan cierto, pero en el trato, en las formas y en los fondos, nosotros somos. El presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, es el presidente de la República, pero sigue siendo un ciudadano, ¿verdad? Y entonces, cuando a uno como costarricense se le empiezan a subir los humos, no hay quien esté dispuesto a bajarlos. No, ni a tolerarlo, ni a ¿verdad? tolerarlo. Porque además yo sí creo, si me permites, Boris, decir lo siguiente, y es que Luis Guillermo efectivamente llega a la presidencia con un capital simbólico de su carisma y demás, un capital simbólico muy importante, igual que Laura Chinchilla llegó con un capital simbólico por ser mujer, ¿verdad? Un capital simbólico positivo que luego ella hizo lo que quiso con ese capital simbólico. Bueno, luego se dieron las cosas que se dieron, ¿no? Pero en el caso de Luis Guillermo llega también con este capital simbólico positivo que es una figura muy cercana, muy llana y demás. Yo estoy de acuerdo que él pues va a tener que asumir o sea, que la comunicación institucional va a tener que canalizar eso, pero ya no va a ser el que va a contestar, digamos, directamente, pero el estilo, creo yo, que es lo más sano sería mantenerlo, ¿verdad? Guardando siempre las formas de que cada medio, cada formato de comunicación va a tener tiene un formato que obliga, ¿verdad? El Twitter obliga a una frasecita y los medios de comunicación masivos obligan a otro tipo de información para hacer circular. Entonces, esto es un desafío, me parece que es un gran desafío. Es un desafío. Gina, Sergio y Randall, como conocen ustedes muy bien al presidente de la República, él tiende a ser muy llano, de querer atender, muy cercano, ¿verdad? Entonces, eso también jamás nosotros lo vamos a acercar, no queremos, ¿verdad? En términos comunicacionales eso sería un absoluto error, pero sí, él ha ido entendiendo que tenemos que administrarle ese caudal. ¿Por qué? Porque es el presidente de la República, porque tendrá que tomar en algún momento decisiones que no son tan fáciles, que no son tan potables, ¿verdad? Y ocupamos, ¿verdad?, de ese enorme capital político de él y de su equipo de gobierno para poder establecer esa comunicación cuando las cosas que haya que decirlas, cuando las evaluaciones que se están realizando se tengan que dar a conocer de cuál es el estado del país, ¿verdad? Y habrá momentos en que las cosas no van a ser, no todos son lechos de rosas, ¿verdad? No, y es que efectivamente, cuando hay capitales simbólicos tan altos, justamente pueden revertirse muy rápidamente y se vuelve una espada de Damocles terrible, ¿verdad? O sea, ¿cómo es? A Cristo en 8 días lo iban a declarar rey y después lo crucificaron. Entonces, la misma gente, ¿verdad? Entonces, centrarlo todo. Vaya sentencia, Sergio. ¿Verdad? Vaya sentencia. Yo no estoy aquí anticipando que lo vayan a crucificar y esperemos que eso no ocurra, pero sí me parece, ni que tampoco lo declaren rey, pero por aquello. Pero sí me parece importante que exactamente se sepa dosificar su imagen y que además la comunicación también tiene que ayudar en ese proceso de cambio de cultura política, de alguna forma a fortalecer ciertos elementos que ayuden a que haya una cultura política que de alguna forma refleje lo que realmente es la lógica de la actividad política, que tenga una visión educativa. Te voy a explicar por qué. Porque veo que aquí Gina me hace como señas de que no está muy de acuerdo. El tema es el siguiente. En Canal 2 lo pueden ver en la noche. El tema es el siguiente. A mí me parece que es importante, siempre ha existido la sensación, y bueno, es un régimen presidencialista, de que el candidato, como es el único que aparece, porque ahí de hecho los ministros y demás aparecen hasta que una vez la persona electa haya asumido como tal, o por lo menos sea el presidente electo, a veces en el imaginario queda la sensación de que ese presidente es como el portador de todas las soluciones y el hacedor de todo, y que tiene la capacidad de poder resolver desde los grandes problemas de política exterior que enfrente esa nación hasta el problema de la alcantarilla que se desborda frente a mi casa. Y entonces se invisibiliza el resto del marco institucional, tanto nacional como local. Entonces sí me parece importante que en este esquema, justamente, además de moderar el tema de la imagen del presidente para su propio blindaje, permita a la vez ir creando en la gente la imagen de que cada componente de la administración tiene una responsabilidad, unas áreas de competencia, y que son esos los llamados a atender, y que el presidente al final, como el jefe de todo, sobre todo de la administración centralizada, porque inclusive con la descentralizada tiene sus dificultades de tipo constitucional y legal, pero digamos que con la administración centralizada puede ser que sea el que llegue a dirimir los conflictos en la última instancia,
y lo pongo ahorita con el caso que nos está atendiendo a nivel concreto en el país. Ya hay mucha gente que quería que el presidente prácticamente de buenas a primeras fuera a hablar con los líderes sindicales, o ojalá maestro por maestro, pero no se trata de eso. O sea, para eso existe toda una estructura, hay una ministra, en este caso de educación, hay un ministro de trabajo, y no se trata simplemente de que el presidente tiene que estar en todo, porque al final se desgasta. Pero adicionalmente hay un marco jurídico, un marco institucional que existe, que no nos podemos simplemente brincar porque se nos pegue la regalada gana, y entonces ese presidente, aunque sea el hacedor final, el tomador de decisiones en última instancia, tiene que supeditarse a ese marco institucional y jurídico. Entonces me parece importante que la comunicación de alguna forma vaya orientando a la gente a percibir cómo es que funcionan realmente las cosas, y que, por ejemplo, para terminar mi ejemplo, lo de la alcantarilla es probablemente, si es un camino vecinal, es con la municipalidad de mi pueblo, a quien yo tengo que ir a ver qué hacen para resolver ese problema. Pero dice, nada más un toquecito antes, y me acabo de acordar de Mario Celedón Cambronero, mi profesor de semiótica en la universidad. Estoy leyendo una conversación que tuvo don Luis Guillermo en Twitter hace 2 días con una muchacha que se llama Catalina, que le dice directamente: don Luis Guillermo, buenos días, me interesa enviarle una propuesta para la ciudad gobierno, ¿a dónde se la envío? Don Luis Guillermo le dice: saludos Catalina, podrías enviarla por escrito al despacho, incluso mensaje directo, mensaje de Facebook o correo electrónico, como quieras. Catalina le responde: perdón por molestar tanto, pero ¿cuál es el correo? Hasta aquí yo entendí, a pura semiótica, que Luis Guillermo le respondió personalmente, hasta que llegué al último mensaje donde dice: claro, puedes escribirme a redes@presidencia.gov.cr. A mí me revela eso, que el correo es de la persona que está interactuando en las redes. Esta introducción un poco larga me lleva a preguntarte si a veces el presidente usa en lo personal sus redes sociales, como lo hizo en campaña, que está ayudado por Stephanie, o si ya delegó esa función en su equipo de comunicación y ya él no interactúa en lo personal con las redes sociales. Randall, quisiera decirte que yo estoy apenas entrando. Ese punto específico, por supuesto, que no lo sé. Lo que sí puedo decirte es que las obligaciones que tiene, ¿verdad?, son tantas, claro, son tantísimas, ¿verdad?, que quizá en algún momento pueda hacerlo, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces yo empecé el lunes, hemos tenido unos días de acomodo. Hay mucha información que todavía no la tengo, pero que por supuesto... En el segundo programa, matices del tema. Sí, claro, pero por supuesto que estoy haciendo anotación de esto que me estás diciendo, porque sé lo que significa en el fondo. Porque sé lo que significa en el fondo. Es que, ¿verdad?, uno no puede pecar de ignorante. Sí, no, por supuesto. Y pensar que don Luis Guillermo está tuiteando la foto donde él sale saludando a un embajador de otro país, a menos de que sea telepático, ¿verdad? Entonces, digamos, o que esté dando un mensaje al país y tuiteando al mismo tiempo con la mano debajo del escritorio. Evidentemente no, pero bueno, sí era lo que quería, y un día se lo pregunto a Boris en este tema. Hay 2 hechos en particular. Solo Randall, nada más, porque es que Sergio dijo algo tan importante, ¿verdad? Nuestra Constitución y el marco institucional da las responsabilidades temáticas, ¿verdad?, y que tienen que ser entendidas en la jerarquía de quien las está asumiendo. Los señores ministros, las señoras ministras, viceministros y viceministras también son responsables y son parte de un equipo, ¿verdad? Y parte de lo que es importante en comunicación, en esta nueva forma de comunicar, es la participación de ellos, para que la ciudadanía sepa que esas personas que están allí nombradas están haciendo administración y gestión de las responsabilidades y de los recursos públicos. Eso es sumamente importante. Hay 2 elementos que para mí tienen que configurar la comunicación del gobierno actualmente, 2 eventos coyunturales. Uno es la huelga, evidentemente, de donde yo creo, y me parece que es un muy buen ejercicio que ha hecho el gobierno, que doña Sonia Marta ha salido fortalecida, fuera de lo que cualquiera pensaría, su figura en comunicación, digamos, ha salido fortalecida de este proceso. Y la otra que me parece pendiente y que creo que va a jugarles un desafío en las próximas semanas es el tema de don Melvin Jiménez en la Sala Cuarta. Son 2 elementos coyunturales que creo que van a poner en juego la comunicación del gobierno. ¿Cómo enfrentar ambas? Porque hoy revela, creo que es una nota de Álvaro Murillo en la Nación, que el gobierno mantiene en secreto cuál fue la respuesta que le dio la Sala Constitucional sobre el nombramiento de don Melvin. Sí, don Melvin, como ministro de la Presidencia, ¿verdad?, tiene muy claro cuál es su rol, este es un tema, ¿verdad?, que le ha golpeado, en lo personal, y es un tema que está asumiendo con muchísima responsabilidad. Y eso que Álvaro Murillo está diciendo,
nosotros podemos entenderlo, ¿verdad? Como la administración también de esta enorme ansiedad, las respuestas que se van a dar, las informaciones que se van a dar, también requieren del reposo. Entonces, obviamente hay que ver en el marco de lo institucional, de lo jurídico, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, ¿verdad? Y una vez establecido eso, con toda claridad y con toda transparencia, podremos decir, ¿verdad? Y podrán todos los funcionarios públicos dar la información que tengan que dar, Randall. Pero en este tema específico, obviamente no es que hay ningún ocultamiento de la información. ¿Están evaluando si la pueden hacer pública? Sí, estamos sopesando esa posibilidad, porque realmente... Pero, Boris, ¿sopesándolo desde lo estratégico o desde lo jurídico? Desde lo jurídico. Desde lo jurídico. Sí, porque podría jugarles una mala pasada, que no es nada complicado, sí, conseguir la respuesta y que salga filtrada, sí, claro, y no oficial. No, por supuesto. Por supuesto, no lo estamos haciendo desde lo estratégico, no. Desde lo jurídico. Eso sería irresponsable, ¿verdad? Y no. Hay dos cositas que yo quisiera agregar. Una es que, respecto a esto que acaba de decir Boris y el tema que estaban tratando, y es que cómo canalizar esa ansiedad colectiva, ¿verdad? Que esto es una cosa que es promovida por los medios de comunicación. Entonces, yo creo que en materia de comunicación política e institucional me parece una buena estrategia, igual que pasó con los nombramientos de las personas que iban a ocupar cargos en el gobierno. Gina, y que fue manejado, nada más te hago una parte, y que fue manejado, porque si hubo algo difícil de averiguar aquí, no voy a pecar tampoco de santo, fue... Todos los medios estábamos detrás de sacar la exclusiva de quienes eran nombrados. Nadie la pudo sacar, ni nosotros. Por supuesto. Entonces, digamos que esto tiene que ver con las lógicas mediáticas y con la lógica de la toma de decisiones dentro de un gobierno, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que aquí hay otro gran desafío, cómo compensar estas dos cosas y la ansiedad colectiva, porque obviamente si esto que acabas de decir es cierto, que ya existe una resolución y que se está esperando a ver cómo se enfrenta jurídicamente. Perdón, no existe la resolución, existe la respuesta. Ya se conoce la respuesta de la Sala Constitucional. La respuesta que el gobierno le dio a la Sala. De acuerdo, digamos, de algún los argumentos de defensa de por qué nombraron a Melvin siendo un obispo luterano. De acuerdo, ok, entonces yo sí creo que aquí juega un factor muy importante el tipo de comunicación que se gestione, ¿verdad? Tirar cosas por quedar bien con un medio de comunicación para que tenga la primicia tal vez no sea una buena estrategia, pero sin que ningún medio se vaya a enojar, porque tampoco interesa que los medios estén en desacuerdo o que estén enojados, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Pero además, Gina, siempre seremos sumamente respetuosos de las solicitudes de información que hacen los medios de comunicación para dar lo que están solicitando. Claro, pero entonces digamos que esto es una cosa a jugar, porque obviamente se juega con la ansiedad de la gente, y que a veces no ayuda a apresurar una respuesta. Sí, cuando estábamos hablando de administrar la ansiedad, también es administrar la ansiedad de la ciudadanía, ¿verdad? Absolutamente. Que quiere respuestas muy inmediatas. Tenemos que hacerles entender que se están haciendo, vea, este momento que estamos viviendo con la huelga, se han hecho todos los esfuerzos posibles, siguen sectores del magisterio más intransigentes que otros, ¿verdad? Hoy a las 3 de la tarde que está la reunión prevista, que se había quedado desde anoche con el sector magisterial y la señora ministra de Educación y el señor ministro de Trabajo, ¿verdad? Pero ya 2 de los gremios salieron a dar información en las redes y a decir que consultaban las bases, ¿verdad? Entonces, eso le genera mucho ruido. Entonces, que si se mantiene el estado de huelga, que si no se mantiene cuando la reunión está prevista para las 3 de la tarde, para tomar los acuerdos que se tienen que tomar o las decisiones que se tienen que tomar. Y entonces, claro, hay mucho trasfondo, hay mucha ansiedad de saber cosas, hay mucha posibilidad que haya hora de pasar información, ¿verdad? Y además también los medios de comunicación que siempre le ponen el acelerador, la pimienta, el acelerador, porque dice Randall que trataron de sacar la información de quiénes eran los nombramientos, y Randall lo logró conmigo, con mi designación, en la última, ¿verdad? Y yo le decía, Randall, aguantame para ver cómo es que va a ser el anuncio, pero de ahí me dice Randall, no puedo. Claro, eso es parte de... Esa es nuestra naturaleza. Exactamente, esa es la naturaleza del trabajo periodístico. Claro. Termino con esto, que yo sí creo que es una cosa interesante a discutir y analizar de los ritmos y de que la gente entienda, y ahí lo del proyecto pedagógico de hacer el gobierno, ¿verdad? Yo no estoy tan de acuerdo en que la comunicación tiene que ser un proyecto pedagógico, pero sí hacer que la ciudadanía entienda que los ritmos de toma de decisión política tienen un ritmo muy distinto y va más lento que los ritmos mediáticos, ¿verdad? Eso es una. Y el otro
otro elemento que quería nada más mencionar, hablando de la institucionalidad, digamos, de la institucionalidad democrática y de los voceros que puede tener esa institucionalidad, es que hay un elemento de psicología política básico, y es la personalidad también de los jerarcas y de las jerarcas, ¿verdad? También eso afecta los procesos de comunicación institucional. Entonces, es otro elemento que hay que contemplar a la hora de generar todas estas estrategias. En esa línea, exactamente, porque esa ansiedad opera en todas las vías. Claro. Entonces, así como justamente los líderes de estos sectores, para poner tu ejemplo, ya difundieron qué es lo que supuestamente no se llegó a acordar, obviamente del lado oficial hay esa ansiedad por ir a decir, no, si lo que pasó fue esto, esto y esto, pero la diferencia es que son actores con investiduras distintas. Claro. Entonces hay que tener un manejo bastante más moderado. O sea, a veces puede ser que tengan muchísimas ganas de decir cosas, pero que decirlas en ese momento puede ser contraproducente, porque el gobierno tiene la visión del bosque, no solamente de un árbol. Y les quiero poner un ejemplo que es sacado de la Ley General de Administración Pública, porque fue un tema que inclusive aquí en Noticias Monumental visibilizaron como una nota, hablando de que el presidente se estaba diciendo que los consejos de gobierno iban ya no a ser transparentes y no iban a ser abiertos al público. Bueno, es que el artículo 37 de la Ley General de Administración Pública dice que las sesiones del consejo serán secretas, privadas, salvo que el presidente disponga lo contrario. Pero, ¿por qué en el espíritu de la ley, dirían los que saben de esto, está eso ahí implícito? Porque hay temas cuya gravedad, cuyo impacto, cuyo valor, cuya implicación necesariamente no pueden ser ventilados a la luz pública, porque eso puede más bien, lejos de generar algo positivo, generarle ruido, meterle ruido al asunto y entorpecer un proceso. No necesariamente la transparencia tiene que ser tomada así literalmente, de que todo tiene que ser, y utilizo la frase del presidente, pura casita de cristal, porque al final eso a la larga puede ser contraproducente. Hay cosas que se deben de resolver en cierta intimidad, diseñar ahí sí correctamente la forma en que se van a comunicar, no para disimular, no para invisibilizar, no para manipular, sino para lograr que el objetivo que se ha planteado realmente se pueda concretar. Pero aquí hay un juego de posiciones. Un día de estos me invitaron a una charla sobre acceso a la información pública. Entonces estuve estudiando algunos datos estadísticos. El año pasado condenaron a 67 jerarcas de instituciones públicas por no dar acceso a información pública. Y este año hay 109, estamos en mayo, 109 recursos de amparo ante la Sala Constitucional por negación al acceso a información pública. Y en este estudio estadístico que hice, empecé a ver de qué había votos. Bueno, hay votos de todo, de municipalidades, del MINAE, de todo mundo, hasta el Ministerio de Hacienda y de la Presidencia de la República en los últimos 25 años. Entonces, a veces creo que también la falta de roce de los jerarcas con estos temas de acceso a información pública los hace caer a veces en el error de pensar que la información no es pública, y la información es pública. La información obviamente que es pública. Muchos de los jerarcas también, porque yo en el ejercicio periodístico, muchos de los jerarcas se cuidan mucho, ¿verdad? Por las implicaciones que para ellos también puedan tener en algunos casos, ¿verdad? Obviamente los tiempos, como decía Gina muy correctamente, los tiempos mediáticos son muy cortos, muy poco tolerantes, ¿verdad?, frente a los tiempos políticos. Pero si nosotros no equilibramos ambos, estamos cometiendo un error, ¿verdad? Y eso es parte de la modulación que yo, con mucho respeto, con mucha armonía, quiero mantener con mis colegas de los medios de comunicación, porque yo sé cuáles son las exigencias, cuáles son los tiempos, cuáles son los momentos. Es siempre ya. Ahí yo creo que hay una cosa de resaltar, y lo acertado de tu nombramiento, Boris, justamente que se requería de una persona que tuviera visión estratégica, que tuviera la suficiente confianza del señor presidente para que tengas acceso a esa información que es estratégica y que no debe de circular tampoco de manera transparente como una caja de cristal. Y 3, de tu gran experiencia como periodista y con colegas, ¿verdad? Porque obviamente eso es una trinchera que no todo el mundo conoce y maneja, y no todo el mundo es respetado como sos respetado en el medio también. Entonces yo creo que eso fue una gran acierto, tu nombramiento, por estas condiciones, además de tus cualidades como ser humano. Eso me implica mayores responsabilidades, que me implica mayores sustos. Absolutamente. Por eso entiendo que lo hayas pensado. Hablando de sustos, Boris, ¿cómo controlar? Yo cubrí, siendo presidente, a 3 presidentes: Abel Pacheco, Óscar Arias y Laura Chinchilla, y los 3 tenían un estilo absolutamente diferente que terminaba impactando en la comunicación.
En un desfile el 15 de septiembre, usted le decía a don Abel, ¿cuál es? Bueno, uno no, otro, algún colega ahí le decía, ¿cuál es el instrumento que usted prefería tocar cuando estaba en el colegio? Entonces don Abel decía, si parece pato, camina como pato y hace como pato, es pato. Después iba donde Oscar Arias y usted le decía, don Oscar, ¿cuál es el instrumento que a usted le gustaba tocar el 15 de septiembre? Se le quedaba viendo a uno, daba media vuelta y se iba. Y terminaba doña Laura diciendo, presidenta, ¿cuál es el instrumento? A mí me tocaba la flauta porque chiquitita... No. Ese cambio de estilo hacía, entonces en el caso de don Abel, que todos esperábamos un dicho, que no necesariamente tenía un contenido informativo. En el caso de don Oscar, ya nadie le volvió a preguntar eso. Se iban a preguntas más de fondo, porque nadie se iba a arriesgar a que se diera la vuelta y se iba. Y en el caso de doña Laura había un exceso de preguntas, entonces accesorias, que podía estar en un evento importantísimo de dar un discurso buenísimo y le preguntaban que por qué andaba un vestido verde. ¿Cómo cuidar esos enfoques? Que ahí no se pueden meter, pero digamos, ustedes pueden de alguna forma determinar el acceso de los medios de comunicación, Boris. Ay, Randall, es que qué complicado, ¿verdad? Porque los medios preguntan de todo. Como profesor, como director de prensa, digo, sí, hay gente que no le pregunta por qué quiere ser periodista y dice que para ser famosa, digamos, por ahí pasa. Porque lo dicen femenino. Sí. O famoso, ¿sí? O famoso, ¿qué es eso? Es que dije gente, es que no, llena. Vamos a semiótica. Es que el género de gente, la gente es famosa. Estate. ¿Por qué quieres ser periodista? Porque quiero ser famosa. Sí. No, y que uno le pregunta a la gente por qué quiere ser periodista y le dice quiero ser famosa. Bueno, la gente quiere ser famosa. Y famoso, sí, Jay Randall, esa es una enorme complicación. Yo tengo 22 años de dar clases y de formar periodistas. Ay, Dios mío, yo no quisiera, pero yo siento que la calidad ha bajado mucho. Yo siempre he sido muy autocrítico del papel de los periodistas antes que de los medios, ¿verdad? Porque yo soy más autocrítico de nosotros, del gremio, porque yo sigo siendo periodista, soy también un ciudadano. Hemos bajado en calidad, hemos bajado en profundidad, entonces imagínense a una persona expuesta cada rato a preguntas que no tienen mucho sentido, que no tienen un foco claro, que es complicado, ¿verdad? Pero conociendo a don Luis Guillermo, él tiene un manejo de su inteligencia emocional bastante bien manejado. Y entonces, pero sí, yo siento que mucha gente se incomoda, se molesta, porque llegan a hacerles preguntas, hablan mucho tiempo, se les dan explicaciones, después dicen, es que no le entiendo, es que no, explíquese mejor. Entonces, eso es algo que también tengo que ir manejando, no manejando solo con el equipo de gobierno, sino también con los mismos colegas, a los cuales conozco mucho, a todos los respeto. Jamás intentaré interferir en un enfoque, porque eso no puede ser, ¿verdad? Yo creo, y ahí es muy importante, el problema fundamental es que a veces se confunden, como diría nuestro pueblo, la gordura con la hinchazón. Es decir, una cuestión es el acceso a la información pública, a la información que es pertinente para el devenir cotidiano de la ciudadanía, y otra muy distinta es accesar a todo tipo de información, y porque entonces uno o el tomador de decisión, digamos, en ciertos momentos restrinja esos canales de comunicación, ya se le vaya entonces a juzgar como que está imposibilitando la comunicación en todos los órdenes. Me explico, es decir, una cuestión muy diferente es que el presidente, el ministro, el alcalde, quien corresponda, tenga que dar una información que tiene que ver sobre una política pública, sobre un programa, sobre una acción concreta, y otra muy distinta es que tenga que ventilar cosas de, por ejemplo, su vida privada, de sus afinidades, que eso, es decir, puede que haya segmentos de los públicos a los que atienden los distintos medios que les pueda interesar más que probablemente el contenido de fondo de una política pública, pero también hay que entender que al tomador de decisión también puede dársele esa, digamos, maniobrabilidad, esa discrecionalidad de poder discernir qué responde y qué no responde, y qué sí es obligatorio que responda, que eso sí estamos muy claros. Finalmente, ¿verdad? La información privada de los funcionarios públicos es privada hasta que afecte su función pública, ¿verdad? Pero bueno, me van a cortar el acceso a redes sociales si no voy a la pausa comercial. Son las 3:01 y llevamos una hora seguida hablando. Vamos a la pausa comercial. Regresamos para abrir la línea con nuestros oyentes y terminamos con las conclusiones. Sí. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
Son las 3:07 de la tarde. Bueno, don Boris, que se está acostumbrando además a la vida del otro lado de la barda, tiene que irse de emergencia. Igual vamos a recibir las llamadas, pero voy a adelantar la conclusión de Boris del programa de Boris. Bueno, Randall, la conclusión es que mi compromiso es ayudar al gobierno de la República para que Costa Rica, a través de la comunicación, vuelva a restaurar niveles de confianza necesarios para que sigamos en esta convivencia democrática. Yo soy un convencido de que la comunicación es un factor que nos puede ayudar en esto, alineado con la posición del gobierno de tener un manejo mucho más transparente, de una rendición de cuentas permanente. La rendición de cuentas significa estarle dando resultados, ¿verdad?, a través de acciones y del cumplimiento de las políticas públicas al país, y entonces ese es mi compromiso, ¿verdad? Mi compromiso es ayudar a fortalecer la libertad de expresión, pero también a fortalecer mucho más, a través de muchos otros mecanismos, el acceso a la información de toda la ciudadanía. Bueno, muchas gracias por estar. Sí, qué pena. Aquí esta tarde. Sí, yo que soy un radio escucha, ¿verdad? Siempre tengo la idea de que son de los formatos de una hora, y yo he escuchado Matices. Randall me invitó a que escuchara el programa y le hiciera unas evaluaciones preliminares cuando estaba empezando, y yo siempre le dije que el nombre me gustaba mucho, porque el nombre es parte de eso. ¿Cuántos matices hay en una tonalidad? Aunque pareciera ser de un solo color, los matices son muchos en una tonalidad, y eso es parte de lo que yo apoyo como periodista, de que tengamos la posibilidad, aún en los peores disensos, aún en las peores discrepancias, de poder tener esos matices. Bueno, así que felicidades y adelante, y mil disculpas, pero sí me tengo que retirar. Gracias, Boris, nos veremos un montón de veces en el camino, estoy seguro. Son las 3:08. Yo también lo sé. Vamos a abrir la línea telefónica 905-222-0000 para que ustedes opinen qué les parece los elementos que nos ha esbozado don Boris Ramírez sobre la estrategia del gobierno de la República en materia de comunicación. 905-222-0000. ¿Qué creen que ustedes que debe hacer don Luis Guillermo Solís, su administración en materia de comunicación? ¿Qué les parece la actuación en redes sociales, en la cobertura de eventos públicos también? 905-222-0000. Vamos a dejarlo abierto, la línea telefónica, para el momento en que ustedes gusten llamar. Dice Julia Rojas en Twitter: el presidente es la máxima autoridad, y si hace mal su trabajo, lo demás, aunque sea regular, ni se nota. Dice, vamos a ver, ya vamos a ir a las primeras llamadas porque ya empezaron a entrar. Dice Carlos Lobo: nuevos desafíos exigen nuevas maneras de comunicarnos. Dice Barba: cuéntele a don Boris que la campaña política ya terminó. Bueno, ya Boris se fue, pero seguramente irá escuchándonos. Necesitamos estar informados de forma veraz y objetiva para poder generar opiniones sobre la gestión del gobierno, dice Eduardo Díaz. Ya tenemos una llamada telefónica en línea, 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bueno, quiero servirte, Randall. Gracias, adelante por favor. Qué lástima que se fue don Boris, no, porque lo que voy a decir así muy imprescindible. Si va emperillado, ojalá, ¿verdad? Va emperillado, así sí. nos dijo aquí. Si Joseph Goebbels, el jefe de propaganda nazi, tuviese como enemigo a las redes sociales, quizás hubiese mucha forma de cómo desarticular o de cómo de deformar o tirar al suelo alguna de esas maniobras o manipulación que tenía Joseph Goebbels cuando decía en su frase diabólica: miente, que algo queda, y entre más grande la mentira, más grande la gente se la creerá. Yo creo que ahora ni Boris, ni Carlos Roversi, ni el que esté, ni el speaker, que es como se llama en Casa Blanca, puede tener, digamos, la certeza que lo que nos va a decir nos vamos a tragar, porque ya nadie se está chupando el dedo, como dicen por ahí. Pero pienso que efectivamente en este gobierno, por lo menos en ese estilo de gobierno de hacer política que dice don Guillermo, pues yo pienso que Boris es muy acertado. Yo a veces discrepo con él, estamos en el Facebook, a veces le vuelo duro, no duro, durísimo, y Doris mantiene su ecuanimidad, su caballerosidad. Claro, cuando yo le vuelo duro, lo hago con respeto, por supuesto, tratando de sostener argumentos sobre algo que él dice, con lo cual yo no comparto. Pero yo pienso que efectivamente gana mucho Costa Rica, no solo este gobierno, sino gana mucho Costa Rica con tener a Boris. Y yo sé que Boris maneja dos conceptos que yo le trato de proponer a mis alumnos:
ser consistente y ser consecuente, y esos dos elementos los tiene Boris. Siempre ha sido consecuente y ha sido consistente. Eso es muy importante, creo yo, para la labor y para la necesidad que los costarricenses tenemos de que este gobierno sea transparente. Buenas tardes. Gracias, Manuel, buenas tardes, gracias por compartir con nosotros su posición. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, buenas, Eduardo, aquí en Carretera. Eduardo, gracias por llamar, adelante con su opinión, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, yo no me voy a referir tan puntualmente al señor, no lo conozco en realidad, pero sus atestados debió haber tenido para poder ser elegido para este cargo. Lo que sí me llama la atención y que ha atinado fue el último comentario que usted leyó en relación a que hay personas que se refieren a que le dicen a don Guillermo que ya la campaña terminó, pues deberían de no estarse exponiendo tanto a nivel de comunicación. El mensaje va dirigido a esas personas que están acostumbradas a tantos años, 30, 40, 50 años, de que durante las campañas políticas se acostumbran a ver a los aspirantes a puestos públicos en medios, ahora en redes sociales, y cuando quedan electos ya no vuelven a aparecer, ya no se les vuelve a tomar el pulso de sus posiciones. Me parece muy acertada la estrategia de mantenerse vigente en todos los estratos de la comunicación, redes sociales, radio, televisión, prensa, del gobierno entrante, que se mantenga activo en esos lugares, en esos escenarios, para que no se pierda el pulso del pueblo, de poderles pedir cuentas de las cosas en campaña, señores. Aunque la campaña electoral ya terminó y ya don Guillermo fueron electos, debemos de continuar escuchando y siendo críticos en todo momento de sus acciones, porque nosotros fuimos los que los pusimos en el gobierno. Mucho gusto. Gracias, Eduardo, por compartir con nosotros tu opinión. Tenemos otra llamada, son las 3:13 de la tarde. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, con Cristian Vega. Cristian, gracias por llamar, adelante por favor. Sí, quería, lo que hablan ahora ustedes ahí, interesantísimo. Me parece que a veces hay periodistas que hacen preguntas realmente banales y que no aportan a la discusión, y eso, por ejemplo, lo del vestido es algo que uno se pone a pensar que aporta eso a la discusión política, y que realmente más bien hacen como un show mediático, y realmente sería bueno que hayan filtros, como lo decía ahorita Boris, que realmente aporten a la audiencia cosas que puedan realmente hacerlos pensar, ¿verdad? Y no realmente hacer un circo de la política en el país. Gracias, Cristian, por compartir con nosotros tu opinión. Dice Stuart Marín Bravo: fijo, cuando cumplamos los 200 programas de Matices estaremos todos 200 veces más cultos y entendidos en casi los temas. Gracias, Stuart. Dice Ana, que esa sandicha en Twitter: el éxito de un gobierno radica en lo claro y oportuno del mensaje al pueblo. Son las 3:14, vamos con la última llamada ya. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, don Carlos. Gracias, don Carlos, por llamar. Adelante, por favor. Sí, yo creo que es una excelente decisión de don Guillermo, porque sí, hay mucho periodista que anda detrás de cosas que no les interesan realmente a la ciudadanía costarricense, ¿verdad? Entonces, excelente este muchacho de Boris, porque es una persona muy preparada, ¿verdad? Y pertenece al medio, ¿verdad? Entonces creo que no va a defraudar, y mucha suerte, y ojalá que todo sea para bien, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, don Carlos, por compartir con nosotros, don Manuel, don Eduardo, don Cristian y don Carlos. Creo que me queda una pausa comercial antes de venir con las conclusiones, así es que vamos a la pausa, regresamos para concluir con doña Gina y con Sergio Araya. Estaba pendiente mis ojos del Twitter a ver si efectivamente, pero no pareciera. Nos quedan 5 minutos de programa. Sergio, a mí me llama la atención algunos elementos de lo que dice Boris, ¿verdad? Yo cuando me alegré genuinamente cuando anunciamos que era Boris el director de comunicación, pero en algún momento yo dije, Boris tiene un periodismo muy puro, ¿verdad? ¿Qué significa un periodismo muy puro? Muy puro, que tiene muy claro, por ejemplo, lo dijo aquí, yo jamás me meteré con un enfoque de un periodista, de acuerdo, por ejemplo. Okay. ¿Verdad? Porque eso nosotros... De principio, es ético, es ético, digamos. Sí, él es un tipo muy ético, por supuesto. Absolutamente, entonces yo pensé, en algún momento va a tener choques con las estrategias porque va a tener que meterse en esos temas. Pero yo estoy seguro que no se meterá.
¿verdad? Claro. Que fue la discusión que teníamos con Carlos la vez pasada, Roversi, que era el enfoque de los medios de comunicación. El enfoque, Boris sí. dice, jamás me meteré con los enfoques. Tiene un desafío interesante, redes sociales es una, el alto perfil del presidente es una. Yo sé que me prometió la respuesta porque es importante lo que connota de si el presidente maneja si es el que sus escribe redes o sociales. no, porque eso le da una credibilidad distinta. Claro, porque te dice en la conversación que leíamos aquí, podés, y eso te dice, es él. Pero cuando te dice, puedes escribirme al correo redes, @, ya dices, es él. Sí, hablando de esos símbolos, pequeñas señales como ese, puedes dar al traste con la credibilidad que se tiene en un momento determinado, aunque no sea esa la intención. Entonces tiene enormes desafíos, claro. ¿Verdad? ¿Cuál les parece el principal? Bueno, para mí el principal es que, y es más de fondo desde este punto de vista de mi perspectiva, y es que la comunicación del gobierno es una comunicación institucional, no es una comunicación como la que se manejaría en tiempos de campaña. Ahí hay gente que ha señalado, varios de los que intervinieron, inclusive o en redes sociales, que la campaña ya terminó. Es que efectivamente la campaña ya terminó, y no se trata de invisibilizarlo y de guardarlo en un cuarto, como decía muy atinadamente don Eduardo, pero sí se trata de que la comunicación ahora tiene otra característica, es una comunicación institucional. El grandísimo problema, tal vez, y ahí sí discreparía yo de don Carlos Roversi, es que en la administración anterior se veía como una comunicación de propaganda del gobierno, y en este caso ni siquiera se justificaría porque no había ni reelección, pero digamos que no se trata, la comunicación institucional del Poder Ejecutivo, del presidente y de todos los que le acompañan, tiene que tener otro enfoque, tiene que tener otra visión, porque no se trata de granjear apoyos, de movilizar voluntades para que la gente vaya a votar por uno u otro candidato, o en este caso para mantenerle al presidente el nivel de credibilidad, que las encuestas son las que te van determinando si se está o no cumpliendo ese objetivo. Me parece que ese es un error, y creo que don Boris lo tiene claro. La comunicación institucional es para que la gente entienda lo que el gobierno está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo, y como decíamos también en este mismo programa, poder realimentarse de cuáles son las reacciones de la gente para, a partir de la comunicación, decirle a los tomadores de decisiones, miren, señores y señoras, estas propuestas, estas políticas no están funcionando, pero no porque el índice de popularidad dice que el presidente bajó 50 puntos o bajó 10, no, es porque realmente la gente no está percibiendo que esa política pública le está llegando y le está resolviendo, o que es importante, o que le está resolviendo sus necesidades. A mí me parece que, antes de darle la palabra a Gina, que en este momento histórico es cuando más se cumple la máxima de Vox Populi, Vox Dei, porque efectivamente la voz del pueblo, medida desde el aparato gubernamental, es la voz de Dios, es la voz que debería demandar. Gina. Bueno, hay cosas que ya sabemos que en política no necesariamente la mayoría es la que está con una visión acertada, y por eso hay que tener cierto cuidado con respecto a esto. Yo estoy de acuerdo que se gobierna por y para el pueblo, pero cuidado, porque si hacemos caso de todo lo que dicen las mayorías, porque cuando hablamos de pueblo estamos hablando de criterios de mayoría, ¿verdad? Porque básicamente, porque no es posible capturar, digámoslo así, la voluntad popular como la podían entender los clásicos en un momento dado. Entonces, estamos hablando de lo que las mayorías sienten, perciben y creen o consideran o opinan sobre un tema X. Entonces, en esto tiene también sus matices, ¿no? Esto de las mayorías. Yo sí creo que el principal desafío que tiene en materia de comunicación gubernamental este gobierno es lograr comunicar las nuevas formas de hacer política que prometió, ¿verdad? Y eso es un desafío enorme, que estoy segura que Boris va a cumplir un papel muy importante, porque comunicar nuevas formas de hacer política, que no necesariamente esas nuevas formas son noticia, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver con formas y con contenidos. El contenido tiene que ver con información de calidad que se va a hacer circular, porque una cosa es transmitir información de manera unidireccional, y otra es aprovechar el potencial de interacción que tienen en este momento algunos espacios o plataformas tecnológicas como las redes sociales en internet, que permiten interacción. Entonces, el ejemplo que pusiste hace un rato, Randall, diciendo que esta persona le pregunta a Luis Guillermo y que se pone en evidencia que es del mismo Luis Guillermo que está contestando, pero que al final le dice escríbame a tal lado.
que ya canta. Sabemos, claro, se canta, como decís vos, ya no es Luis Guillermo Solís el que le está contestando, probablemente es alguien que le está gestionando esto, pero lo importante aquí no es que Luis Guillermo no sea el que conteste, porque probablemente esto va a pasar como bien lo anunció Boris. Claro. Dijo, probablemente el presidente tiene muchas responsabilidades. Lo importante es hacia dónde llegó esa demanda. Así es. Y cómo se resolvió esa demanda. Más allá que sea Luis Guillermo el que le conteste directamente o no. ¿Me explico? Ese es el gran desafío, que la gente sienta que se sigue habiendo un puente, que se está generando un puente entre la ciudadanía y los actores o autoridades gubernamentales, y eso es fundamental. Yo solo quisiera agregar que con eso la nueva forma de hacer política es algo tan complejo, porque es a la vez algo tan importante pero tan abstracto, que podría tener diferentes matices, diferentes connotaciones de qué se entiende por hacer nueva política. Y si yo me pongo a pensar cómo quedó integrado el gabinete del presidente con gente que no necesariamente viene de su riñón y que uno podría suponer que no está tan codificada, tan en sintonía con lo que él quería decir cuando decía nueva forma de hacer política, se vuelve un desafío adicional que esos otros que vienen, por decir algo, injertados de otras partes, primero comprendan qué es esa nueva forma de hacer política, segundo la interioricen y tercero estén dispuestos a reflejarla cuando ellos probablemente en su estilo ni siquiera la tenían visibilizada de esa forma. Bueno, y hay elementos interesantes en esto, que ya es cuestión de otro programa, pero por ejemplo hay dos cuentas en Twitter, una de presidencia y otra que se llama Luis Guillermo Solís. Ahí entra un factor que usted dice, bueno, que es complejísimo que el presidente la use, sí es complejísimo, pero entonces ¿cuál debiera enfocarse como su cuenta de presidencia? Luis Guillermo? Tal vez este sea un primer paso, creo yo, un primer paso de decir ya la campaña se acabó. Además, el tipo de comunicación persuasiva que se provoca o que se promueve en periodo electoral ya no es necesario porque ya estás en el poder. Entonces, tal vez el tránsito de una comunicación en línea más institucionalizada, sin el nombre de Luis Guillermo, que fue una estrategia interesante para campaña, sea una buena señal de decir, ya estamos pasando a la comunicación gubernamental, saliendo de la comunicación de campaña, que fue exitosa para la campaña. ¿Verdad? Yo suscribo eso también plenamente. Gracias a los dos por estar aquí. Un placer siempre estar compartiendo. Vamos a ver un día de estos. Son las 3:27, vamos a la pausa comercial, los esperamos en la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 en punto, porque hoy hay información importante de la huelga. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, a la que le hemos dado mucho seguimiento con la reforma a la Sala Cuarta, acaba de aceptar formar una subcomisión que replantee las reformas, que ayer el presidente de la Sala Cuarta pegó el grito al cielo. Bueno, les aceptó la recomendación y bueno, los detalles a las 7 de la noche, mañana matices a las 2 de la tarde, un tema también muy importante. Hasta luego.